Si nosotros en algún momento, de entre las tantas preguntas que en ocasiones se hacen sobre el tema cristiano, ¿no? Hay temas sobre la salvación, preguntas que se hacen sobre nuestra salvación. Hay unas preguntas también que se hacen acerca de la venida del Señor y específicamente cuándo viene y cómo viene. Y hemos visto quizás incluso algunas líneas de pensamientos que intentan ordenar cronológicamente cómo van a ser estos sucesos, ¿no? ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? ¿Qué va a pasar en la tierra? ¿O qué va a pasar con nosotros? Pero independientemente de todo esto, una de las verdades que nosotros podemos tener certeza de que va a suceder es que el Señor va a venir por nosotros. Es decir, el Señor va a venir por su iglesia, porque así como Él a sus discípulos les dijo muchas veces, voy a morir y voy a resucitar, y ellos fueron incrédulos y no lo creyeron, lo tuvieron que ver hasta poder entenderlo, ¿no? Entonces vemos en la Escritura muchas veces que se nos dice que el Señor viene, y no solamente de parte del Señor Jesucristo, sino también a veces de los apóstoles, ¿no? Entonces, una de las realidades que nos debe de importar o nos debe de mantener alertas es esta, de que el Señor viene. Y justamente en estos versículos de Segunda de Pedro, del capítulo 3, del versículo del 8 al 14, hablan un poquito acerca de esto, acerca de la venida del Señor. Y pensando en esto, una de las preguntas que me gustaría hacerles, a lo mejor ya la pregunta hubiera estado mejor desde el principio, pero si de pronto algún niño, alguna persona inconversa, alguien que no tiene el conocimiento de Dios, nos pregunta, oye, ¿cuántos años vas a vivir aquí en la tierra? ¿Cuántos años le calculas todavía estar aquí en la tierra? Y no me tienen que contestar, pero quizás algunos puedan de una manera muy optimista decir, no, pues todavía me faltan algunos años, ¿no? O sea, todavía faltan muchas cosas por hacer, ¿no? Yo estoy voy a hablar como por cheque, ¿no? Estoy apenas en la flor de la juventud, tengo planes de casarme, claro que quisiera tener hijos, quisiera comprar una casa, quisiera hacer muchísimas cosas, y qué bonito, o sea, qué padre tener planes, ¿no? Y eso es bueno, podemos trabajar, el Señor nos ha dado herramientas para poder conseguirlas. Pero la verdad es que yo no sé si voy a tener la oportunidad en algún momento de conseguir eso. ¿Por qué? Porque hay de dos, o el Señor viene, o el Señor tiene otros tiempos de vida para mí. Entonces, en ocasiones son estas dos cosas, hacemos planes muy a futuro, pensando en que van a suceder ciertas cosas, y han sucedido con muchos, pero hemos visto muchos casos también de hermanos o de personas que no han tenido pues la voluntad del Señor no ha sido esa, ¿no? Que siguieran más tiempo aquí en la tierra. Entonces, en ocasiones, el ser humano, el tema del consumismo y el tema de estar viendo qué hacer y qué sigue y qué tengo que tener, nos desviamos de lo que les decía al principio. El Señor viene, ¿no? Y más allá de que el tiempo de nuestra vida, dice Santiago, es como la neblina, de repente un día está, por la mañana ya no está, ese es nuestro tiempo de vida. Pero independientemente de si el Señor nos permite estar aquí, el Señor viene, ¿okay? O sea, en algún momento nuestro tiempo aquí en la tierra se va a acabar, pero si nos da oportunidad de poder verlo, no sabemos, el Señor va a venir por nosotros y nos va a llevar, ¿no? Y todo lo que hayamos construido, todos esos planes, todos esos tesoros en la tierra que hayamos hecho, ¿qué van a pasar con ellos? Se van a quedar aquí, incluso se van a destruir porque son cosas materiales. El propio Jesús dice, hagan tesoros eternos, hagan tesoros allá, porque a donde van ustedes, sí es seguro que van a estar. O sea, sí es seguro que van a tener vida allá, pero aquí, pues, quién sabe, ¿no? Esto tampoco es un mensaje de conformismo, de no hagan nada, no se esfuercen, claro que no va por esa línea este mensaje, y simplemente como para poder entender un poquito lo que vamos a hablar. El Salmo 90, versículo 12, vamos a leer algunos 2 versículos acerca de este Salmo.
curiosamente, una oración de Moisés está escrita en este salmo, y es el Salmo número 90. Moisés, orando hacia Dios, le dice: Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. La Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho cómo lo dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida. Le dice Moisés a Dios: Dios, enséñanos a entender lo corto que es la vida, para que crezcamos en sabiduría, ¿no? Y la lección realmente de esta oración de Moisés hacia Dios es que la manera en la que nosotros entendamos cuántos días nos quedan aquí en la tierra va a determinar mucho cómo nos vamos a comportar en ella, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que si yo pienso que mi vida aquí en la tierra es mucha y es muy larga, pues voy a hacer muchas cosas pensando a futuro. Pero si yo sé que el tiempo, el que Dios me está permitiendo aquí en la tierra, nadie lo sabe, pues yo debería estarme esforzando en cosas que Él me pide que haga en el tiempo que estamos aquí en la tierra, ¿no? Hombre, quizás mañana evangelizo. ¿Y quién dice que mañana vamos a estar para poder evangelizar? No, mañana me aprendo este versículo porque ahorita ya son las 11:30 de la noche y ya es medio tarde, me voy a desvelar. ¿Quién dice, no? Y estoy poniendo pequeños ejemplos, pero de esos ejemplos podemos poner muchas excusas pensando que tenemos mucho tiempo. Y dice Moisés: Señor, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Nosotros, al entender lo corto que es la vida, vamos a entender que debemos de andar en rectitud, debemos de hacer ciertas cosas, ¿no? Y una manera de ilustrar esto es cuando un niño pequeño, quizás 5 o 6 años, pues los niños, me acuerdo yo cuando tenía esa edad, pues lo único que me importaba en ese entonces era jugar, era divertirme, era ver a mis amigos y poder pasar tiempo con ellos, era pasar tiempo con mi familia, ¿no? Y podemos tener ese ejemplo de ese niño que tiene una perspectiva del tiempo, que piensa que nunca va a llegar un día en el que va a morir. Para él falta muchísimo tiempo y vive y se divierte y demás. Y quizás está con el abuelito jugando. ¿Y el abuelito qué hace? Pues aprovecha al máximo su tiempo con el niño. ¿Por qué? Porque sabe que no va a tener toda la vida para estar con él. Y vemos el ejemplo de dos perspectivas en una misma vida, en un mismo mundo, en el que entienden la manera diferente de los años que les quedan de vida. Por eso les decía, la manera en la que nosotros entendamos cuánto tiempo nos queda aquí en la tierra va a determinar cómo nos vamos a comportar. Ese niño, para él todo es diversión porque es pleno, tiene energía y no se preocupa por otra cosa. El abuelo quizás dice, pues cada vez me queda un poquito menos de fuerza, no sabemos el Señor cómo nos vaya a permitir llegar, entonces él aprovecha al máximo, ¿no? Y lo mismo que están aprovechando es la vida, ¿no? El tiempo que les queda. En el deporte, para aquellos que lo practiquen o lo han visto, se usa esta frase que dice que hasta el último minuto tiene 60 segundos, ¿no? Puedes ir perdiendo o puedes ganar aún más. Y viene el entrenador y les dice, hasta el último minuto tiene 60 segundos. ¿Por qué? Porque hasta en el último momento, en esos 30 segundos, pueden pasar cosas muy grandes que te pueden dar la victoria o puedes cometer algún error que te haga perder. Entonces, son maneras de entender el tiempo, ¿no? Aprovecharlo hasta el último minuto. Y si nosotros realmente entendiéramos que estas ilustraciones del niño, del abuelo, del deporte, entendiéramos que de esa misma manera el Señor viene, Cristo viene. Es una gran verdad, es una promesa, el Señor viene. Nosotros, ¿cómo deberíamos de estar viviendo? No sabemos cuándo va a regresar, pero sabemos que Él va a regresar. ¿Cómo estamos nosotros pasando nuestro tiempo aquí en la tierra, ¿no? Y leía esta frase, que una máxima fe en el regreso de Cristo, es decir, una fe que espera el regreso de Cristo, genera una máxima santidad en la vida del creyente. Estar pensando y estar meditando en que el Señor viene, eso va a generar en uno una vida santa, una vida apartada. No vamos a andar como el pueblo de Israel de un lado para otro, nada más viendo en qué caemos, ¿no? Nos vamos a cuidar, vamos a proteger lo que hacemos y decimos. Y el propio Jesús lo dijo, Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. No sabéis, nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie sabe. Pero ¿cuál es
la gran verdad que ha de venir. Él va a venir con nosotros. Ahorita cantábamos Victoria en Cristo y que vamos a estar con Él. Eso va a suceder en algún momento. Lo cantamos muy efusivos y muy padre. Se siente cuando cantamos eso, pero pues para que eso suceda, Él va a venir por nosotros, ¿no? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Que justamente los falsos maestros decían, en ese entonces, imagínense, 30 años después de que el Señor Jesucristo se fue, aproximadamente 30, 50 años, los falsos maestros le decían a la iglesia, a la cual escribe Pedro, pues Cristo ya se tardó. Pues como que Cristo se olvidó de lo que les había dicho. Esto que acabo de leer de que no sabemos ni el día ni la hora de que el Hijo del Hombre ha de venir, decían estos falsos maestros, pues se me hace que o vino a otro lado y no nos enteramos, pero no vino el Señor. Y esta era una doctrina, una manera de pensar en ese entonces que se estaba introduciendo a la iglesia, que Cristo pues ya se había tardado. Y estos falsos maestros solamente lo usaban ¿para qué? Pues para pecar, para justamente dar pie a decir, no, pues como Cristo ya no vino, pues ahora vamos a portarnos mal, vamos a hacer, vamos a pecar porque pues Cristo ya no vino. Entonces, aunque nosotros no creamos esta enseñanza, hermanos, espero que cada uno de nosotros creamos que Cristo viene. Y aunque nosotros no creamos que Cristo ya tardó, aunque pasaron ya 2000 años, en ocasiones, cuando uno viene al Evangelio, yo puedo tener 5 años en el Señor, otros pueden tener más. Siempre hay predicaciones que se hablan acerca de la venida de Cristo. Y muy efusivamente podemos pensar que Él viene. Pero pasan 5, 10 años, 15 y vemos que no viene. ¿Y qué pasa? Pues como que se nos olvida. No creemos esta doctrina de los falsos maestros, pero pareciera que pensamos parecido a ellos. Pues Cristo ya se tardó, ¿no? Y esto es algo muy equivocado que Pedro va a intentar quitar a los hermanos. Imagínense, ellos habían pasado 30 años, nosotros llevamos 2000 años esperando al Señor Jesucristo. ¿Cuánto más no es necesario este mensaje para nosotros, no? Que Cristo viene. ¿Y por qué? Entonces Pedro va a intentar ilustrarnos 2 preguntas o 2 temas que vamos a intentar nosotros también desglosar y entender. El tema número 1 es ¿por qué Cristo ha esperado tanto? ¿Por qué Cristo no ha venido? ¿Por qué Cristo se ha tardado 2000 años? Bueno, la respuesta es que pues, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que hay unos propósitos que Él quiere que se cumplan mientras Él viene. Y Pedro los explica aquí. ¿Por qué Cristo ha esperado tanto? Y la segunda es ¿cómo debemos de vivir mientras esperamos? Porque esa también es una gran lección para nosotros. Mientras estamos esperando, ¿cómo debemos de conducirnos? Versículo 8 al 14 de 2 de Pedro 3 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. Y en el versículo 5, 3 versículos antes, hablando acerca de los falsos maestros y de todos estos de estas personas que ignoraban voluntariamente, dice, estos ignoran voluntariamente, es decir, ellos por su propio deseo ignoran. Les dices, no ignores esto, no, yo, ¿qué voy a hacer? Hacen caso omiso, ¿no? Y contrasta Pedro y les dicen, aquellos ignoran voluntariamente, pero ustedes, desde este versículo que vamos a leer, es importante hacer énfasis en esto, no ignoren, no lo desechen. No lo aparten ni digan, no es que sí va a venir, pero tengo cosas más importantes que hacer. Dice, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Iba a hablar un poquito acerca del contexto de la carta de Pedro, pero hace algunos meses ya la pudimos ver. Pero básicamente en el versículo 8 del capítulo 3, perdón, el versículo 14 del capítulo 2, ya me ando haciendo bolas, está hablando acerca de los falsos profetas y hablando acerca de ellos, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y estos hombres no vivían en el Antiguo Testamento como le leíamos en la mañana, lo que vivían después de el Señor Jesucristo. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar.
y seducen a las almas inconstantes. Estos eran los falsos maestros que estaban acosando a la iglesia, personas que no se sacian de hacer el mal. Y Pedro, lo llegamos a ver en alguna ocasión, en el mensaje del capítulo 1, lo que les dice en el versículo 8 del capítulo 1, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pedro les decía es que el conocimiento del Señor Jesucristo los va a mantener, ¿qué? Firmes. No van a estar en ocio como estos que dicen que son almas inconstantes, ¿no? Pedro les dice, a través del conocimiento del Señor Jesucristo y de muchas cosas más que dicen desde el versículo 5 hasta el 7, ustedes a través de ese conocimiento van a poder estar firmes contra estos falsos maestros. Y los falsos maestros, aparte de intentar que cayeran en pecado, también querían decir que el Señor se había tardado. El Señor se había olvidado de ellos. Y la pregunta es justamente, ¿por qué Cristo no ha regresado? Si yo de pronto les digo, oigan, voy avisándoles de aquí a diciembre que me voy a ausentar cada domingo, después de la cena del Señor les digo, hermanos, me voy a ir, pero voy a regresar. Después el siguiente domingo, hermanos, me voy a ir, pero voy a regresar. Y luego llega el último domingo del año y les digo, hermanos, me voy a ir, pero voy a regresar. Entonces Cheque se va 2 semanas sin venir, 1 mes sin venir, 6 meses sin venir, 1 año sin venir. Pues dicen, ya empieza a ser un poquito de tiempo, ¿no? 5 años, a lo mejor Cheque se perdió, ya no regresó. Estos hermanos llevaban 30 años sin que el Señor regresara, cuando había dicho y prometido que Él iba a venir. Ellos quizás estaban pensando que iba al cielo y regresaba, ¿no? Y 30 años, imagínense haberse desaparecido ya por 30 años, pues ellos pensaban erróneamente que el Señor los había abandonado y decían, el Señor pues ya nos dejó aquí. 30 años realmente es mucho, es la mitad de una vida, ¿no? Y que el Señor Jesucristo se haya ido por ese tiempo para los hermanos bueno, un poquito menos de la mitad de la vida, ¿verdad? Pero 30 años es bastante, ¿no? En el que alguien se hubiera ido y ya no regresaba. Entonces, una de las cosas que es importante entender es que Dios no mide el tiempo como nosotros. Por eso Pedro dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no está metido en esto que nosotros llamamos tiempo. A Él no lo rige el tiempo, ¿no? Y nada más es un poquito interesante que no vayamos a tomar literal este versículo, porque en ocasiones se toma tan literal que si dicen que si para Dios 1000 años es un día, entonces Dios se fue hace 2 días, ¿no? Dios se fue hace 2000 años, Dios se fue hace 2 días. No, claro que no. Eso no quiere decir. Y en ocasiones también lo usan para ejemplificar los 100 años en Apocalipsis y usan para ver muchísimas cosas acerca de que el tiempo es, para Dios, es algo momentáneo o que no tiene un tiempo en el que se va a terminar. Entonces, lo primero que debemos entender es esto, que Dios no mide el tiempo como nosotros. Y el versículo al que hace referencia es Salmos 90, versículo 4. Leímos ahorita un versículo de ese mismo Salmo, pero Moisés dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Dice Moisés, 1000 años delante de tus ojos, Dios, son como el día de ayer. Y no lo dice literal, simplemente lo dice para que entendamos que 1000 años, que para nosotros es una eternidad, para Dios es algo muy mínimo, ¿no? Y la otra vez leía una ilustración en la que a veces nosotros creemos que nosotros tenemos una escala de conocimiento, quizás estamos hasta aquí topados porque somos finitos, y después están los ángeles más arriba, y después de los ángeles está Dios, ¿no? Y está esta escala de nosotros, los ángeles, Dios, todo vertical. Cuando no es así, estamos nosotros, quizás están los ángeles, y Dios está aparte, porque Dios no está sobre el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo fue creado para nosotros, lo que conocemos como estaciones del año, el tema de nuestros cumpleaños y todo eso, fue creado para darle un poquito de sentido al tiempo que iba transcurriendo, ¿no? Veían que el tema de la rotación de la Tierra tenía algo de sentido, entonces vamos a hacer un calendario, pero Dios no se rige por calendarios, Dios no se rige por el inicio o el fin, Él está en la eternidad.
Para Dios no pasa el tiempo. Entonces, es importante que cuando alguien venga y nos diga, es que Dios ya se tardó y no ha venido. No, Dios no tiene necesidad de estar aquí en el tiempo como nosotros. El tiempo fue creado para nosotros, ¿no? Él vive en la eternidad. Entonces, dice el versículo 12, que es lo importante de todo esto, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Eso es lo importante. Nos tenemos que apresurar porque el Señor viene, ¿no? Y lo que intenta justamente refutar Pedro, con estos versículos es que Dios no se había olvidado. Y dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa. Y esta palabra de retarda en el griego, en el original, yo sé que se usa mucho en el original, pero lo busqué y lo que significa es que no demora o no es lento. El Señor no retarda, el Señor no es lento. El Señor cumple lo que prometió. El Señor no se demora como ellos pensaban, ¿no? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ¿no? Nosotros en ocasiones podemos decir, no hombre, nos vemos a las 10 de la mañana el domingo, ¿no? Y llegamos 10:10 o 10:15. Eso es tardar. Porque dijimos que íbamos a hacer algo y no lo cumplimos. Dios nunca dijo, voy a regresar en 5 años, voy a regresar en 1000 años, voy a regresar en 2000 años. El Señor prometió algo y creo que es lo importante, que Él regresa. Entonces también Pedro intentando refutar todo esto de que no, su Dios ya se tardó, ya la creencia que estaba en ese entonces de que ya fue mucho tiempo en el que Él nos dejó. Dios no se ha tardado. Él va a venir y esa es una promesa. Entonces, por eso quería yo nada más sacar el contexto original de esta palabra. No retarda. Tardar es que prometes algo y no lo cumples. Dios cumple lo que Él nos promete. Lo hemos visto de muchas maneras. Él prometió que iba a resucitar. ¿Y qué pasó? Resucitó. Él prometió que iba a venir por nosotros. ¿Y qué va a pasar? Va a venir por nosotros. No debemos de dudar en esa promesa, ¿no? Dice el versículo 9 que Él no retarda, dice que algunos la tienen por tardanza, y la parte número 2 de este versículo, ¿cuál es la razón de todo esto? Que es paciente para con nosotros. El Señor es paciente para con nosotros. Y esto es algo increíble, hermanos, porque en ocasiones no pensamos en esta paciencia. A lo mejor lo hacíamos referencia un poquito a hacer en la cena del Señor, pero la paciencia que Dios nos da para que nosotros vengamos al arrepentimiento, estos hermanos, estos falsos maestros la usaban para pecar. Ellos no veían que su paciencia tenía un propósito. Ellos usaban esa paciencia para andar haciendo y deshaciendo, andar incitando a los hermanos al pecado, porque decían, Dios ya no regresa. Sin embargo, Pedro dice, Dios no retarda su promesa, sino que es paciente. ¿Y por qué es paciente? Dice la otra parte del versículo, no queriendo que ninguno perezca. Esa es la razón por la cual Dios es paciente, por la cual Dios ha esperado para venir. Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aunque esto es un poquito difícil de entender, de estos a veces peleas que hay en cuanto al tema de Dios, que cuál es su voluntad, qué es lo que quiere para su creación. Este versículo dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. De repente vienen preguntas que dicen, oye, si Dios es amor, si Dios es tan grande, ¿por qué deja que el mundo esté en maldad? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay tantas cosas que al mundo pues lastiman, ¿no? ¿A poco Dios permite que suceda eso? Dios grande y poderoso deja que la humanidad esté padeciendo y sufriendo. Pues este versículo se toma en ocasiones parecido a ese tipo de cuestionamientos. Si no quiere que ninguno perezca,
y todos procedan al arrepentimiento, ¿por qué no todos se salvan, no? Y ese sería otro cuestionamiento que muy probablemente a nosotros nos van a hacer en algún momento, aparte de que pues Dios ya se tardó, que ya entendimos por qué, porque el que está siendo paciente y esa paciencia lo lleva a que ninguno perezca. Entonces, ¿cómo podemos explicar estas dos cosas? Quisiera nada más comentarles dos conceptos, que uno es la voluntad deseada de Dios. Una cosa es lo que Dios desea para la humanidad y otra es la voluntad decretada de Dios, que es lo que va a suceder sí o sí. Hace algunos domingos se nos hablaba, ya tiene un poquito más de un par de domingos, se nos hablaba sobre la soberanía de Dios, lo que es Dios como soberano, que es el que da autoridad sobre toda la tierra. Si Él dice que suceda algo, hágase la luz, ¿qué va a suceder? Se hace la luz, porque Él es Dios, Él está sobre encima de todas las cosas, Él es soberano y se va a cumplir su voluntad en cualquier momento. Y hay dos versículos que me gustaría que leyéramos, Salmo 115, 3, que hablan acerca un poquito sobre la soberanía de Dios. Salmo 115, número 3, dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, lo ha hecho. Y esta es una afirmación que habla acerca de que Dios, que está en los cielos, hace lo que Él ha querido. Porque Él tiene el poder y la autoridad para hacer lo que sea, con su creación y con el mundo. ¿Ok? Efesios 1:11. Hablando un poquito acerca de la salvación. Dice Efesios 1:11, la segunda, ya la última casi parte del versículo. Dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas, del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Ok? Aquí hablando acerca del Cristo, Dios hace lo que Él quiera por su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera y lo manda y lo pida, eso va a suceder. La tierra, todos nosotros, si Él en algún momento lo dijo en el Antiguo Testamento, sucedió que el mundo estaba en pecado y dijo, vamos a mandar un diluvio. Y aunque ya había hecho a la humanidad, pues tenía que suceder ese diluvio para poder quitar la maldad de la tierra. Y tenemos muchos ejemplos en los que Dios ha interactuado con la humanidad y ha sucedido. Entonces, solamente esto lo digo para sembrar el precedente de que Dios hace su voluntad. No hay nadie que lo limite, ¿ok? Pero hay pasajes como Ezequiel 18:32 en los que se nos muestran los deseos de Dios, pero no suceden. Ezequiel número 18, capítulo 18, versículo 32. Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dice Dios, el deseo de Dios no es que el que muere, muera. ¿Por qué va a morir? Por pecado y por condenación su creación. Él invita, convertíos pues y viviréis. Cambien, no estén en pecado. Pero dice, no quiero la muerte del que muere. Ese es el deseo de Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es enviar a su Hijo y que todos vengan al arrepentimiento. ¿Todos vienen al arrepentimiento? No, no todos. No todos han aceptado al Señor. No todos se inclinan ante Él. No todos reconocen su pecado. ¿Y qué hay para aquellos que están en pecado? La paga del pecado es muerte. Tenemos un Dios que es inmutable.
Y un día ojalá poder hablar acerca de un Dios inmutable que no cambia. Dios es santo, lo hemos visto. Y para Él el pecado es una aberración, no puede existir. Pero Él en su amor y su misericordia manda a su Hijo para que Él muera en nuestro lugar pagando por nuestros pecados. Esos pecados no se iban a quitar, tenían que quitarse de alguna manera. ¿Quién los vino a limpiar? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿no estamos viendo que Dios cambie de opinión acerca del pecado? Claro que no. El Señor, envió a su Hijo a morir por nosotros y de esa manera somos limpios. ¿Ok? Entonces, el propósito, nada más para poder intentar aclarar un poco esto, es que hay una voluntad deseada de Dios de que todos vengan al arrepentimiento. Eso es muy importante, porque de repente muchos vienen y nos dicen, no, es que Dios está permitiendo la maldad. Bueno, la maldad y todas esas consecuencias son resultado del pecado, no son resultado de Dios. Y hay que ser bien claros a la hora de defender esto. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. La salvación está disponible para todos, para todo aquel que cree. Sin embargo, no todos lo aceptan. Y para aquellos que no lo aceptan, ¿qué hay? Condenación. Dios quiere que su creación vaya al infierno. Claro que no, ese no era el propósito inicial por el cual nos creó. Eva fue manipulada por Satanás. Dios no quería que sucediera eso. Ese no es el propósito. Nosotros nos hemos desviado por el pecado y los diferentes pensamientos que tenemos de alejarnos de Dios. Pero ese no es el propósito de Dios. Entonces, nada más aclarar esos dos puntos, de que una es la voluntad deseada de Dios, que todos vengan al arrepentimiento, pero la voluntad decretada es que la paga del pecado es muerte. Todo aquel que no se arrepiente, todo aquel que no acepta al Señor como su Salvador, va un día a experimentar la condenación eterna. No va a experimentar el que el Señor venga por él. No va a experimentar que estar un día allá en la gloria, en los cielos. Y dice lo que leíamos ahorita, versículo 9, segunda de Pedro, capítulo 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice versículo 10, continuamos con la lectura, pero el día del Señor vendrá. Y lo leíamos ahorita en Mateo. Jesús decía que el Hijo del Hombre, no sabemos la hora ni el momento, pero Él viene como ladrón en la noche. Y Pedro dice otra vez esto, el Señor vendrá, ¿como qué? Como ladrón en la noche. Así como no nos esperamos la visita de un ladrón en la noche, de esa misma manera el Señor nos va a sorprender. Simplemente usa esta ilustración para que entendamos de que nadie está pensando que regresando a su casa alguien se metió, ¿verdad?, a robar. Yo me acuerdo que de chiquito una vez llegamos a la casa y entré al baño en la parte de abajo y vi que había como azulejos tirados y le pregunté a mi papá, oye, ¿estuviste trabajando ahí? Y me dice, no. ¿Por qué? Es que parece que estuvieron trabajando por ahí. Nos asomamos y ya estaba quitada la ventana, se habían metido a la casa y pues obviamente después de eso uno no piensa de que venía en el carro y ya toca que se metan a la casa a robar, ¿verdad? Ya era hora. Esas visitas de los ladrones son inesperadas. Cuando menos pensamos, a los que han tenido la mala y triste experiencia de que les roben, así son. Y simplemente esto se ilustra porque el día en el que el Señor venga será así. Nadie se lo va a esperar. Por eso insisto, estamos haciendo planes, estamos haciendo diferentes metas que queremos cumplir, que no están mal, pero hay que acordarnos de que el Señor viene y viene como ladrón en la noche. No nos lo esperamos, pero sabemos que Él viene. Después en el versículo 10 habla acerca de un acontecimiento que va a suceder aquí, cuando el Señor venga. Versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Algunos hacen referencia a que cuando Pedro decía los cielos pasarán con gran estruendo, no solamente se refería a los cielos que conocemos ahorita, sino al universo, a todo lo conocido en aquel entonces. Dice, cuando el Señor venga, va a suceder algo, y es que estos cielos van a pasar con gran estruendo. Va a empezar a existir un cambio en lo que hoy conocemos como tierra. ¿Por qué? Porque va a venir el Señor por nosotros y ya no va a haber más necesidad de que exista esta tierra, porque vamos a ir con Él, se va a cumplir el propósito allá arriba. Y simplemente como para dejar un antecedente de estos eventos que menciona Pedro aquí, hace algún tiempo leíamos Malaquías. Si me acompañan a Malaquías 4:1, simplemente para ilustrar que este tipo de acontecimientos se hablan alrededor de toda la Biblia. Son sucesos que ustedes quizás los recordarán como el horno de fuego, ¿no? Malaquías 4, versículo 1 y 2 dice, porque aquí viene el día ardiendo como un horno. Y quizás en sus títulos de sus Biblias, si me acompañaron a ese capítulo, el título es El advenimiento del día de Jehová. Porque aquí viene el día ardiendo como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. La estopa es con la que a veces usamos thinner para limpiar algunas cosas, algo muy ligero. Y dice que todos los malos serán como estopa, porque viene el día como horno de fuego. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces esto simplemente lo comento porque es algo que va a suceder cuando el Señor venga. ¿Pero para quién? Para todos aquellos que no se han arrepentido, para todos aquellos que no le aceptaron, porque nosotros sabemos que vamos a ir con Él. Pero para aquellos que no le han aceptado, ¿qué va a suceder? Va a haber un juicio sobre ellos. Dice versículo 2, mas a vosotros, todos nosotros los que hemos creído en su venida, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Por fin será consumado ese plan de salvación, en el que ya estaremos con Él. Dice Apocalipsis, estaremos como tabernáculo, ¿no? Estaremos reunidos delante de Él, lo veremos cara a cara. Y va a venir ese día. Y eso va a suceder para nosotros, los que hemos creído. Para aquellos que todavía no han tomado esa decisión, habrá un juicio sobre ellos. Y si regresamos ya para ir finalizando sobre este tema, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como de ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Algunas traducciones dicen serán descubiertas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, puesto que todo esto va a suceder, dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí está el final de todo esto. ¿Cómo debemos de comportarnos mientras Él viene? Si sabemos que todo esto va a suceder, ¿cómo no debemos nosotros de andar santa y piadosamente? Y aquí es donde empieza la invitación de Pedro a cómo vivir ante un tiempo en el que no sabemos qué va a suceder. Dice el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual nuevamente los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Todo esto se va a acabar. Pero nosotros, ¿qué dice? Esperamos.
Y este es el versículo clave. Nosotros esperamos. ¿Y qué estamos esperando? Que Él venga por nosotros. No hay temor en que sucedan estas cosas. Esta destrucción de la cual menciona Pedro no tiene por qué atemorizarnos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando. ¿Y qué esperamos? Según sus promesas. Esas promesas que son cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahí es donde nosotros vamos a estar, mientras el Señor viene. Esa es su promesa, ¿no? ¿Cómo podemos abrazar esta promesa? Lo decíamos al principio, Dios es un Dios inmutable, no cambia. Y si Él prometió esto, Él lo va a cumplir. Él va a venir por nosotros y nos va a llevar con Él. Cielos nuevos y tierra nueva. Versículo 14, por lo cual, y me gustaría que pudiéramos abrazar este versículo, por lo cual, oh amados, estando otra vez ¿en qué? En espera de estas cosas. ¿De qué cosas? De que Él nos lleve a esos cielos y tierra nueva. Por lo tanto, mientras están en espera, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Es tan hermoso que nosotros podamos compartir de que Él viene por nosotros, pero ¿cómo nos va a encontrar? Porque también se nos va a leer ahí una cartilla sobre qué hicimos como hijos de Dios en la tierra. ¿Cómo administramos todas esas cosas que el Señor nos dio? ¿Qué hicimos con nuestro tiempo, corto o largo? No importa. Todo ese tiempo puede servir para la honra de Dios. Y esa es la invitación, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Y la palabra procurad habla acerca de usar velocidad, hacer esfuerzo, ser prontos, ser fervientes. ¿Cuántos procuramos esas cosas cuántos procuramos ese tipo de cosas en nuestra vida? Procurad con diligencia. Somos rápidos para buscar al Señor. Somos rápidos para estar cerca de Él. Somos rápidos para servirle. Procurad, háganlo. No sean como el ejemplo que les decía hace ratito de que mañana lo hago. ¿Quién sabe si vamos a tener el día de mañana? Procurad con diligencia. ¿Qué? ¿Qué cosas tenemos que procurar con diligencia? Ser hallados por Él. Seremos hallados por Él sin mancha. Y sin mancha hace referencia a sin defecto. Y más allá del sin defecto, porque sabemos que estamos en un mundo de pecado y podemos caer. Pero Él nos lavó, Él nos dio una vida nueva. Ya es nuestra responsabilidad no andar cayendo en pecado. Cada vez que caigamos, buscarlo a Él y pedirle perdón y pedirle que nos cambie y que no volvamos a hacerlo. Entonces, de aquí a que Él viene, dice, procurad ser hallados sin mancha, sin defecto. Nosotros de repente, me acuerdo cuando trabajaba en una carnicería, pero la gente llegaba y buscaba la verdura y ya saben qué hacen con las que se ven así como que más mayugaditas. ¿Qué hacen? Pues las ponen atrás y las van haciendo para un lado. ¿Por qué? Porque a nadie le atrae agarrar algo sin defecto. Oye, agarran una coca, no tiene gas y pues ¿qué dices? No, hombre, pues hazla para allá. No es atractivo. Bueno, el Señor como quiera nos va a llevar con Él. Pero debemos procurar mostrarnos sin ese tipo de defectos. Y no he querido usar una palabra que también es sinónimo de sin mancha, inculpable. Esa palabra, ser hallados inculpables, ser hallados sin culpa, que me vean y que digan, no, cheque, pues ya, por más que leo toda tu vida, no hay nada inculpable. Pues es imposible, pero el Señor nos ha perdonado, nos ha quitado esos pecados y nos deberíamos de esforzar por, cuando Él venga por nosotros, que Él nos encuentre así, sin manchas, sin defectos, inculpables. Que digan, cheque, se esforzó, el hermano se esforzó, procuró, fue rápido a no cometer esos pecados. Procurad
con diligencia, ser hallados sin mancha, ¿y qué más? E irreprensibles. Ya, Pedro, ya sin mancha fue mucho. O sea, ya otra de estas palabras bien teológicas que no sé si alguien ha usado. No, hombre, hoy te ves irreprensible. Claro que no, son unas palabras que tienen un significado bien poderoso. Irreprensibles, sin contaminación, sin mácula. Algo que no está contaminado, algo que no está lleno de algo que no lo ayuda. ¿Y eso qué es sin mancha? Sin contaminación, pues contaminación del pecado. No, que nuestra vida, cuando venga el Señor, nos invita Pedro a que nos encuentre el Señor sin contaminación, sin nada de eso, ¿no? Para terminar, la mitad del versículo 15, y teniendo entendido, ya después de haber leído estos versículos, dice Pedro, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Salva. Ese es el propósito por el cual el Señor nos está dando un poquito más de tiempo. Él es paciente. Insisto, Él ya tiene sus planes, ya sabe cuándo va a venir, nosotros no lo sabemos ni lo vamos a entender porque somos finitos, pero Él viene, ¿no? Y ojalá que nuestra oración sea como la de Moisés. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. Enséñanos a entender, Señor, lo poquito y frágil que somos, para que crezcamos en sabiduría, para que crezcamos en Él. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque tenemos muchas promesas y la que más esperamos con ansias es que tú vengas por nosotros. Sabemos y creemos que tú vas a venir por nosotros y en ese tiempo que esperamos, te pedimos que nos ayudes a poder ser diligentes, a poder ser hallados sin mancha. Sabemos que es complicado, pero sabemos también que no es algo imposible, Señor. Y eso es por medio del Espíritu que tú nos has dejado, la constante lectura de tu palabra, la oración, la comunión. Permite que a este grupo de hermanos tú le concedas ser hallados así. Ese es nuestro deseo y ayúdanos. Te lo pedimos no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que nos cambió, aquel que nos lavó.